iniciar con el tema general. Bueno, entonces, producto de todo este tema del COVID-19, pues ha tenido consecuencias en las empresas, digamos, de varias índoles. Hay empresas que pues llegaron al extremo de que tuvieron que cesar sus operaciones, tuvieron que durante determinado tiempo no producir, de pronto sacar a sus empleados, mandarlos a vacaciones, suspender sus contratos de trabajo. Hubo empresas que desafortunadamente pues no han podido soportar la crisis que estamos viviendo actualmente y han tenido que entrar en un proceso de reorganización empresarial o llegar hasta el punto de tener que liquidarse. Varios sectores de la economía pues se han visto afectados, no solamente el sector industrial, comercial, de servicios, turismo, que es uno de los, digamos, mayor afectados de todo esto. Entonces, eso ha hecho que o cesen sus operaciones o las suspendan o definitivamente pues ha llevado a la liquidación de las compañías. Entonces, todos esos son indicadores que ahorita lo vamos a ver de acuerdo con lo que dice la norma, fuentes externas de información que me están indicando a mí o me están diciendo, oiga, sus estados financieros pueden estar presentando deterioro, ¿sí? Y ese deterioro lo vamos a ver ahorita que se puede dar desde dos conceptos, un deterioro de fuentes internas o un deterioro de fuentes externas. En este caso, el COVID-19 es un indicador de fuente externa, ¿sí? Que me está diciendo a mí sus estados financieros y esos activos que usted tiene reconocidos actualmente pueden estar presentando un deterioro que debe estar reconocido en la información financiera de la compañía. Entonces, todas estas situaciones que les ha pasado a las empresas durante este periodo, pues les ha conllevado a tener que hacer este análisis para verificar y comprobar, porque el deterioro hay que verificarlo y comprobarlo, y pues si hay lugar a él, pues reconocerlo en la información financiera. Listo. Definir si el COVID-19 es un indicador de deterioro, digamos que tiene todas las características para hacerlo, ¿sí? A 31 de diciembre del año 2019, cuando se cerraban los estados financieros de ese periodo, apenas estábamos escuchando noticias donde nos indicaban que había una pandemia que se había originado en China, que estaba, digamos, generando algunos, digamos, crisis o estaba generando algunas consecuencias en el ámbito económico. Sin embargo, para las empresas colombianas o las empresas latinas, pues era un tema que básicamente todavía no generaba mayor impacto acá. Es decir, yo no lo iba a tener presente, no lo iba a tener en cuenta a la hora de presentar mi información financiera. Sin embargo, digamos que eso fue al cierre de 31 de diciembre de 2019, pero cuando se estaban preparando los estados financieros, es decir, en la época en la que estábamos haciendo cierre contable, en la época donde se estaban presentando los informes para hacer auditorías, para hacer revisorías, ahí ya se estaba empezando a ver un efecto mayor de lo que muy probablemente iba a ocurrir en las empresas, pues pensándolo ya internamente en nuestro país. Muchas empresas lo que hicieron en ese cierre fue incluir una revelación, ¿sí? Como un hecho posterior, indicando que había una pandemia, indicando que muy posiblemente se iba a generar un impacto en los estados financieros, muy posiblemente iban a haber una cesación de operaciones, una reducción de ingresos, un aumento de los costos, ¿sí? Entonces, lo que se hizo en la presentación de ese informe del año 2019 fue incluir una revelación como un hecho posterior que podía estar afectando la información que se estaba presentando en ese momento. Era oportuno hacerlo porque digamos que una de las normas, que es la de hechos posteriores después del periodo sobre el que se informa, pues me pide y me exige que yo realice este tipo de revelaciones sobre hechos que han ocurrido o están ocurriendo antes de que los estados financieros hayan sido aprobados. Muy seguramente en sus empresas ocurrió que finalmente la asamblea de accionistas, la junta de socios, la junta directiva donde se aprueban los estados financieros, ocurrió en un periodo posterior a lo que comúnmente se realizaba, ¿sí? Anteriormente se hacían las asambleas en marzo, por tardar en abril. Este año tuvimos asambleas en mayo, incluso hubo empresas que hasta en junio estaban cerrando sus estados financieros. Entonces era un momento adecuado para incluir en las revelaciones el posible efecto que iba a causar esta pandemia en la información financiera de las compañías. ¿Listo?
Y ya centrándonos en el 2020, en periodos ya intermedios, pues comprobamos con toda la razón de que este COVID-19 pues está generando impactos económicos, impactos financieros que deben reconocerse en el estado financiero, y esto se traduce en lo que vamos a ver hoy, que es el deterioro. Entonces, efectivamente, este COVID-19 es un indicador de deterioro, como se los decía anteriormente, de una fuente externa, que me está indicando que esos activos que yo tengo reconocidos en mis estados financieros, pues pueden presentar un deterioro, y ese deterioro pues hay que reconocerlo. Entonces, sin lugar a dudas, COVID-19 lo podemos catalogar como un indicador de deterioro de fuente externa. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis, ¿sí? De pronto para las personas que están acá participando, de pronto no se acuerdan o no están tan familiarizadas con una norma internacional que es la NIC 36, que se llama Deterioro del Valor de los Activos, ¿sí? Para aquellas empresas que de pronto pertenecen al grupo 2 y aplican la NIC para pymes, allí estamos hablando de la sección número 27, que también se llama Deterioro del Valor de los Activos. Entonces, esta norma existe precisamente para indicarnos cuál es el procedimiento que se debe llevar en una compañía para verificar, comprobar y reconocer el deterioro de sus activos, ¿sí? Entonces, una de las partes que menciona esta norma es que los indicadores de deterioro se pueden presentar de dos maneras, de fuentes internas o de fuentes externas. Vayamos un poquito, centrémonos un poquito en lo que son las fuentes internas. Ejemplo, activos que dejan de operar. ¿Lo tenemos con el COVID-19? Evidentemente, ¿sí? Muchas empresas, como les digo, lo que hicieron fue cesar sus operaciones. Entonces, en el momento, en ese tiempo en el que no están haciendo nada, de que no están produciendo, pues ahí puede haber un indicador de que mi activo está deteriorado. A veces uno piensa en deterioro con daños físicos, ¿sí? Digamos que se dañó la máquina, que hubo una falla, no sé, en la planta y se quemaron los motores de determinada máquina, eso lo puede asociar uno como deterioro. Pero resulta que no son solamente indicadores de ese tipo, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un claro indicador de que me está diciendo, si usted tiene unos activos y los tiene destinados para hacer producción, para prestar un servicio, etcétera, y los deja de operar durante un periodo, pues ahí tiene un indicador de que ese activo puede estar deteriorado, ¿sí? Evidencia de que el desempeño económico es peor de lo esperado. Sin lugar a dudas lo tenemos presente con este tema de la pandemia, ¿cierto? Los indicadores económicos que se tenían previstos para el año 2020, pues todos se vieron, digamos que, vulnerados porque con toda la crisis que están viviendo las empresas, las proyecciones económicas que habían para el año, pues ya no son las mismas que habían al inicio del año, porque las empresas han tenido una recesión, han tenido que parar, han tenido que despedir empleados, han tenido que no poder cumplir con sus compromisos con clientes, con proveedores. Entonces, definitivamente el tema económico, pues, está afectando directamente a la empresa. Entonces, si es así, pues eso puede presentar un deterioro de activos. Planes para disponer un activo, esto significa que lo voy a vender, ¿sí? Entonces, antes de la pandemia, pues yo tenía, digamos, toda una serie de activos destinados para cumplir con mi objeto social, pero al no poder desarrollarlo y haberme enfrentado a una crisis económica, pues muy seguramente voy a tener que poner a la venta esos activos que tenía antes destinados para el desarrollo de las actividades. Desafortunadamente los tengo que vender porque necesito liquidez o necesito de pronto saldar obligaciones. Entonces me veo enfrentado a que lo tengo que vender y muy seguramente no lo voy a vender por su valor real o por su valor de mercado, sino que lo voy a tener que hacer por menos debido precisamente a la situación que estoy pasando. Planes de reestructuración. Las empresas, como les digo, muchas, afortunadamente hay muchas que este tema de la pandemia pues no les ha afectado tan considerablemente. Hay otras que se vieron afectadas, pero pues tuvieron la oportunidad de tomar decisiones y enfrentar esa crisis y poder salir a flote de ella, ¿sí? Hubo otras que desafortunadamente tuvieron que hacer programas de reestructuración empresarial, ¿sí? Acogerse a la ley, ejemplo acá en Colombia de insolvencia, y pues manifestarle a sus terceros que no puede cumplir con sus obligaciones. Entonces, todos esos situaciones que le están pasando internamente a la empresa son indicadores de deterioro.
Externos, pues externos sí ya no tiene que ver directamente con la empresa, sino tiene que ver, digamos, con el sector en el cual opera la empresa, o con el país donde se encuentra constituida la compañía, o con los clientes, digamos, que con los que participa, qué les está pasando a mis clientes, qué les está pasando a mis proveedores. Entonces, allá en la parte externa, o sea, fuera de la empresa, también me puede estar dando indicios de que mis activos pueden estar siendo deteriorados. Cambios significativos con un efecto adverso sobre la entidad que tuvieron lugar en el entorno económico. Digamos, si por ejemplo yo soy una empresa que pertenecía al sector del turismo, pues tengo toda la evidencia de que mi sector, por todo lo que está sucediendo, pues presenta graves situaciones de que no está generando ingresos, de que no está pudiendo cumplir con sus obligaciones. Entonces, el mismo sector al cual yo pertenezco me está generando esos indicadores de... Bueno, entonces, esos son, digamos que generalidades de lo que se plantea la NIC 36 y la sección 27 de deterioro de valor de los activos, donde me indica que puedo tener indicadores de tipo interno, o sea que están sucediendo dentro de mi misma empresa, e indicadores externos ya que me están generando esos mismos indicadores de deterioro. Entonces, cualquiera de los dos, o incluso los dos, los puedo tener presentes en mi empresa, y eso me va a conllevar a que yo haga un análisis para verificar si mis activos están o no están deteriorados. Bueno, otro pequeño recorderis de temas, digamos, básicos que me trae la norma. Entonces, ¿qué es una pérdida por deterioro de valor? Ejemplo, en propiedad planta de equipo, que a veces se presenta la confusión. Una cosa es el gasto que yo reconozco por depreciación y otra cosa es el gasto que yo reconozco por deterioro. Entonces, muchas veces a mí me preguntan qué diferencia existe entre depreciación y entre deterioro. Y es muy fácil de diferenciar. La depreciación que yo le reconozco a un elemento de propiedad planta de equipo es el valor que estoy indicando en mis estados financieros que corresponde al desgaste normal que tiene cualquier activo. ¿Sí? Entonces, por su uso, porque lo estoy empleando dentro de las operaciones de la compañía, eso me está generando un gasto normal, ¿sí? Que sucede por el desgaste que sufren los activos en el momento en el que se están utilizando. El deterioro en este caso ya es una pérdida de valor que está sufriendo el activo, no por su uso normal, sino por situaciones específicas que me están diciendo su activo puede haber perdido valor. ¿Sí? Entonces, usted debe analizarlo y evaluar si definitivamente lo que tiene reconocido en su contabilidad, que es lo que conocemos como valor en libros, ¿sí? Ha disminuido. Si, digamos, ese activo que usted tiene reconocido en sus estados financieros, no sé, por 100 millones de pesos, si usted lo vendiera, por ejemplo, si saliera a venderlo, muy seguramente no le van a dar esos 100 millones de pesos, sino le van a dar menos. ¿Por qué? Porque el activo así está en buenas condiciones, por la situación que estamos viviendo, ha venido perdiendo valor. Y eso es lo que busca reconocer este deterioro. Entonces, como le indica ahí la lámina, me dice, pérdida de deterioro de valor es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o una unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. Ya vamos a hablar de importe recuperable. Entonces, no, fíjate, lo que pasa acá es que el activo que yo tengo reconocido en mis estados financieros ha podido perder valor y por el valor por el cual yo lo puedo recuperar es inferior a su valor en libros. ¿Listo? El valor en libros, pues es el valor que está reconocido contablemente. Si es una propiedad planta de equipo y digamos está medida por el modelo del pues acá tenemos que el activo es el valor por el cual yo lo compré, menos la depreciación, menos el deterioro. ¿Sí? Ese es el valor por el cual está reconocido, valor en libros. O una cuenta por cobrar. Si es una cuenta que no tiene, digamos, efectos financieros de intereses, pues el valor por el cual están libros es el valor nominal de la cuenta por cobrar. Entonces, el importe en libros siempre lo voy a pensar como ese valor por el cual yo tengo reconocidos mis activos en mis estados financieros. Y otro concepto acá importante es importe recuperable, que este es supremamente importante a la hora de calcular el deterioro. ¿Qué es el importe recuperable? Entonces me dice que es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso.
¿Eso qué significa? Como para explicarlo, digamos, muy clarito. Cuando yo voy a verificar que un activo está deteriorado, ¿sí? Que, digamos, ya tengo la evidencia o tengo el indicador que me está diciendo su activo puede estar deteriorado, entonces la siguiente parte que va a hacer una empresa es comprobar si efectivamente el activo está o no está deteriorado. Para poder hacer esa comprobación, entonces yo tengo que determinar este valor que se llama importe recuperable. Ese importe recuperable es el mayor valor de digamos que de dos aspectos. Uno, el valor razonable, ¿sí? Entonces, ¿cuánto, digamos, me darían a mí por hacer la venta del activo que tengo en mis estados financieros en una transacción normal entre un vendedor y un comprador? ¿Sí? Valor razonable o valor en uso. ¿Qué es valor en uso? Valor en uso es proyectar los ingresos y los egresos que me va a generar ese activo que tengo reconocido en mi contabilidad hacia el futuro. ¿Sí? Es como hacer una proyección de flujos de caja. Si yo tengo en mi estado financiero unas máquinas reconocidas en propiedad, planta de equipo, pues yo voy a proyectar cuáles van a ser los ingresos que le va a generar a la compañía y a su vez cuáles son los gastos que me va a generar pues por tener ese activo ahí. Se hace digamos, un neto de esos dos valores, se trae a valores presentes, o sea, a valores de hoy, y eso es lo que se conoce como valor en uso. Entonces, para yo verificar o para yo comprobar el deterioro, debo tener esos dos valores, hallarlos, ¿sí? El valor razonable se considera que es un valor que se obtiene externamente, ¿sí? Fuera de la empresa, porque para que yo determine cuál es el valor razonable de un activo, pues muy seguramente voy a recurrir a un experto que haga una valoración de ese activo y me indique este es el valor razonable. Y para comprobar el valor en uso, ya es una medición interna que hace la compañía a través de una proyección de flujos de caja. ¿Ya? Entonces, con esos dos valores, teniendo esos dos valores, la empresa debe elegir cuál es el mayor. ¿Sí? Entonces, supongamos que el mayor es el valor en uso. Entonces, tomo el valor que me dio en valor en uso y lo comparo con el valor en libros del activo. En el caso en que el valor que está reconocido en la contabilidad, o sea, el valor en libros, esté esté mayor a lo que es el valor en uso, eso significa que el activo ha perdido valor. ¿Sí? Entonces, si mi valor en libros está superior a lo que me está indicando el valor razonable o el valor en uso, eso significa que tenemos una evidencia de deterioro que ya está comprobada. ¿Sí? Es decir, que yo ya hice los cálculos necesarios para verificar que el deterioro existe y que lo debo reconocer en mi contabilidad. Y precisamente de eso se trata el deterioro. Con el deterioro lo que yo estoy haciendo es verificando o comprobando que lo que yo tengo reconocido en libros, ¿sí? Lo que está reconocido en mi contabilidad, no está excediendo a su valor razonable o a su valor en uso. Porque de ser así, significa que mi activo ha perdido valor. ¿Sí? Que eso que yo tengo reconocido en la contabilidad no está reflejando la realidad económica de los activos que yo tengo en mi empresa. ¿Por qué? Por las situaciones que han pasado externamente o internamente, las cuales pues me han verificado, me han comprobado que definitivamente eso que yo tengo en la contabilidad no es el valor real del activo y lo tengo que ajustar. Y ese ajuste que hacemos para, digamos que, mover o modificar el valor que tengo registrado en la contabilidad es lo que llamamos deterioro del valor de los activos. ¿Ya? Entonces, acá lo importante, pues digamos que yo sé que el deterioro a veces tiene como un poquito de complicación por la metodología y por los valores que tengo que determinar, pero acá lo importante que quiero proyectarles es que este deterioro es verificar que el valor en libro de los activos nunca va a estar superior a su valor razonable o a su valor en uso. Para que yo venga a hacer esta comprobación o hacer esta verificación, recuerden que lo primero que tengo que tener es una evidencia, ¿sí? Debo tener un indicador, debo tener algo que me está diciendo sus activos, los que tiene reconocidos en la contabilidad, pueden estar deteriorados, ¿sí? Ya con el indicio, ya con ese indicador es cuando yo paso a hacer la comprobación del qué valor puede estar deteriorado en mis estados financieros. Entonces, devolviéndonos un poquito al inicio de esta presentación, hablábamos del COVID, de todos los efectos que ha tenido en las empresas, de lo que ha pasado no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Y definitivamente ahí
entonces tengo ese indicador que yo necesitaba para entrar a hacer la verificación de los activos que tengo reconocidos en mis estados financieros. Entonces, por ejemplo, yo tengo unas cuentas por cobrar. ¿Qué les ha pasado a las cuentas por cobrar? Que los clientes me han incumplido las fechas de pago, que he tenido que hacer renegociaciones, que he tenido que aceptar o como para no perder el cliente o para facilitar, digamos, que me paguen, he tenido que aceptar plazos mayores a los que comúnmente utilizaba la empresa. Esas son las evidencias que me están indicando su cuenta por cobrar, esa que tiene reconocida ya en el estado financiero, que muy seguramente la tenía antes de que empezara todo este tema de la pandemia, pues su cuenta se le está deteriorando y usted tiene que dejar reconocido en su contabilidad ese deterioro, ¿sí? Porque si usted aceptó que le pagaran a más plazo, se aceptó de pronto rebajas, se aceptó devoluciones, se aceptó, por ejemplo, si tenía pactado cobrar intereses después de determinada fecha y ahora no los cobra. Todos esos son indicadores de que el valor que usted tiene reconocido en el estado financiero está perdiendo valor y eso lo tiene que reconocer. Otro ejemplo, ahí siendo muy ligeros porque ya ahorita voy a entrar a cada tema. Los inventarios. Entonces, si usted ha tenido que, como política o como estrategia de poder salvarse de todo este tema que está ocurriendo, ha tenido que bajarle los precios a sus productos, eso es un indicador de deterioro, ¿sí? Entonces, tengo que mirar y tengo que observar qué le está pasando a cada grupo de mis activos para saber si tengo o no tengo ese deterioro. Y si lo tengo, pues lo tengo que comprobar a través de estas mediciones. Listo. Bueno, entonces esto básicamente es como un pequeño resumen de todo lo que les acabo de decir. ¿Qué es el importe recuperable? Es el mayor valor entre valor razonable o valor en uso. Entonces, si yo quiero comprobar si existe o no existe deterioro, tengo que hallar esos dos valores, irme por el mayor, y ese mayor es el que conocemos como importe recuperable, el cual voy a comparar con el valor en libros que tengo del activo. Entonces, acá me dice, el valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable, ¿sí? Esa es como la conclusión final de lo que les acabo de mencionar. Sí. Bueno, sin embargo, acá otro punto, digamos, para aclararles y ya ahora sí, posterior a esto pasamos a ver cada uno de los grupos de activos. Eso que acabo de explicarles, esa forma de determinar el deterioro, digamos que está limitado. ¿Por qué? Porque no le aplica a todos los activos. A pesar de que la norma, la NIC 36 y la sección 27 se llama deterioro del valor de los activos, digamos que ahí está hablando en general, no le aplica a todos, ¿sí? Entonces, ¿a cuáles no le aplica? Ahí lo tengo, digamos que relacionado con las normas. Entonces, NIC 2, inventarios. ¿Por qué no le aplica inventarios? Porque resulta que inventarios tiene una forma de medición específica que está dentro de esta norma NIC 2, donde me dice que los inventarios se tienen que medir al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. Entonces, cuando yo hago ese cálculo de valor neto de realización, es cuando estoy verificando si hay o no hay deterioro de los inventarios. Entonces, por eso, esto que acabamos de ver del importe recuperable no le aplica, por ejemplo, a los inventarios. Ya ahorita les explico cómo es. Dentro de la NID 15, que es la NID de ingresos, queda un tema que es el reconocimiento de los contratos de construcción. Entonces, si mi empresa de pronto se dedica a este tema particular del sector de la construcción, entonces tampoco voy a evaluar el deterioro por la NID 36, sino que tengo que verificar lo que dice la NID 15, que dentro de la misma norma, pues me indica cómo puede presentarse un deterioro de contratos de construcción. Y así sucesivamente, o sea, cada una de estas normas que ven ustedes ahí en la presentación tienen particularidades de cómo se calcula el deterioro, ¿sí? O sea, no le aplico la NID 36 ni la sección 27, sino que tengo que ir a cada una de estas normas y ver cómo hago o cómo se debe hacer ese deterioro. Las voy a mencionar para que ustedes sepan, pues, a qué temas no le aplica la NID 36. NID 12 tiene que ver con impuesto diferido. Entonces, cuando yo tengo activo por impuesto diferido, ese no se va a deteriorar. Tengo que ir a mirar la NID 12 a ver qué me dice allá. NID 19 son los beneficios a los empleados. Entonces, en beneficios a los empleados, a veces las empresas pueden tener reconocidos activos generados por un plan de beneficios a empleados. Entonces, ese también tiene, digamos, otra particularidad. NID 9, que es tan importante. NID 9 es digamos, una de las normas que más temas cobija de unos estados financieros.
En NIC 9, por ejemplo, encontramos algo tan básico como las cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, particularmente esta NIC me define cómo debo calcular ese deterioro. NIC 40 y NIC 41. NIC 40 son propiedades de inversión y NIC 41 es el tema de agricultura. Si ustedes ven, pues tiene un corchetico ahí que dice valor razonable. Entonces, resulta que esos dos rubros, propiedades de inversión y agricultura, tienen dos formas de medición. Puede ser al valor razonable, que es lo que recomienda la norma, o puede ser al costo, ¿sí? Si es valor razonable, el deterioro se aplica de acuerdo con lo que diga la norma, lo que diga NIC 40 o lo que diga NIC 41. Si es costo, si yo opté por medir esos dos rubros por costo, ahí sí aplica la NIC 36. ¿Sí? Entonces, esa digamos que tiene como un asterisco que ahí lo estoy señalando. NIC 4 tiene que ver con todo el tema de contratos de seguro, o sea, las empresas que se dedican específicamente a ese sector asegurador, entonces ellas también tienen sus particularidades ahí con el deterioro. Y NIC 5 son los activos no corrientes mantenidos para la venta, entonces digamos que también tiene una particularidad de acuerdo con lo que dice esta norma. Entonces, esos temas que yo les acabo de mencionar, NIC 2, 15, 12, 19, 9, 40, 41, 4 y 5, no le voy a aplicar directamente esto que acabamos de ver del importe recuperable, sino que debo entrar a cada una de estas normas a ver qué es lo que me propone o qué es lo que me está indicando de cómo se debe calcular este deterioro. ¿A qué sí le aplica? Entonces, ya para definirlo, entonces esta NIC 36 o la sección 27 de pymes le aplica a las propiedades planta y equipo medidas al costo, las propiedades de inversión medidas al costo, los activos intangibles, la plusvalía y los activos biológicos medidos al costo. Ustedes pueden ver ahí de paso una generalidad, casi todo lo que está medido al costo, ¿sí? Efectivamente es así. Ustedes saben que para cada uno de los grupos, pues uno tiene la opción de escoger determinada medición y dejarlo plasmado en su política contable. Entonces, generalmente cuando yo escojo los modelos del costo, ese costo siempre va a estar acompañado del deterioro. Entonces, por eso es que existe esta NIC 36 o esta sección 27 que me está dando las indicaciones de cómo verificar y cómo calcular el deterioro de cada uno de estos temas que están señalados acá. Para el caso o para los temas en los cuales yo elijo como política de pronto el valor razonable, ¿sí? Que lo puedo aplicar igual para propiedades planta de equipo, propiedad de inversión, activos biológicos. Entonces, dentro de la medición que hago de valor razonable, ahí está incluido el tema de deterioro, ¿sí? No significa que no lo tenga, claro que lo tiene, solo que en valor razonable, en el momento en el que yo hago la medición, ahí estoy considerando los efectos de deterioro. En cambio, cuando tengo medido algo al costo, tengo que comprobar, verificar y reconocer, si hay lugar a ello, el valor del deterioro. ¿Listo? Entonces, ya con estos, digamos, conceptos generales de lo que es la norma que aplican deterioro, ahora sí, entrémonos a cada uno de los activos que yo puedo tener en mi empresa y que por todo este tema que estamos viviendo, pues pueden estar presentando evidencias de deterioro. Bueno, arranquemos con cuentas por cobrar. Entonces, cuentas por cobrar está dentro de la NIF 9, que se llama instrumentos financieros, o quienes apliquen pymes, la sección número 11, que igual se llama instrumentos financieros. Entonces, pues es más que evidente que producto de todo este tema de la pandemia, las cuentas por cobrar están presentando deterioro, ¿sí? Entonces, todas esas cuentas, digamos que yo tenía, por ejemplo, con corte a febrero, y entra todo este tema, entra en marzo el cierre de las empresas, la suspensión de operaciones, los clientes, mis clientes no están produciendo, no están generando ingresos, pues ¿cuál es la primera consecuencia que hay? Que no me pagan, ¿cierto? Tengo unas cuentas por cobrar reconocidas en mi estado financiero que estaban pactadas a unas fechas de acuerdo pues a mi política de crédito, pero desafortunadamente por todo el tema que está ocurriendo, empiezo a tener evidencias de que los clientes se retrasan con los pagos, ¿sí? Entonces ahí empezó a pasar de todo, de pronto clientes que no me cumplieron la fecha inicial, pero pues días más adelante me pagaron. Clientes que por más que les he insistido, por más que he cumplido con todo mi proceso de cuentas por cobrar, a hoy me están debiendo, ¿sí? Cuentas que yo a hoy ya puedo estar considerando como totalmente irrecuperables. Ejemplo, si una empresa entra, por ejemplo, a un programa o
un plan de reestructuración o de reorganización empresarial, pues ustedes saben que cuando una empresa entra ahí, todos sus pasivos quedan como congelados, ¿sí? Y se establece todo un plan de pagos para que la empresa pues pueda salir de la situación en la que está y establecen unas prioridades, ¿sí? De pagos. Y muy seguramente yo por allá me voy a quedar de últimas esperando que pues me llegue el momento en el que me vayan a pagar. O puede que proyecten mi deuda a 30 años. Yo los he visto, ¿sí? He visto reestructuraciones donde a uno como proveedor le mandan su cuenta por cobrar diferida como a 20, 30 años. Entonces, es el momento, ¿sí? O sea, estamos viviendo ese momento en el cual yo tengo que analizar si eso que tengo reconocido como cuentas por cobrar de clientes están o no están deterioradas, ¿sí? Entonces, desde que se implementó normas internacionales en Colombia, para el caso de las cuentas por cobrar y refiriéndome exactamente al tema de instrumentos financieros, todas las compañías lo que debieron haber hecho fue diseñar un modelo financiero que le permita reconocer el deterioro de cuentas por cobrar de sus clientes. Entonces, ese modelo cada empresa lo diseñaba de acuerdo a sus características y a digamos, a su política de crédito que maneja con los clientes. Entonces, muy seguramente se estableció unos plazos, unos días de mora, unos porcentajes a aplicar, o se está haciendo a través de algo que es el valor presente y la diferencia se reconoce como deterioro. Digamos que cada empresa debía diseñar cómo hacía su deterioro. Entonces tengo que evaluar si eso que yo estoy reconociendo en este momento, aplicando la política que tenía definida para el deterioro de cuentas por cobrar, me está o no me está funcionando, o sea, me está reflejando la realidad de lo que está ocurriendo actualmente. Puede pasar de que a las cuentas que yo tengo por cobrar les esté aplicando la política de deterioro que ya tenía definida, pero si yo voy, miro y evalúo, eso que me está reflejando por deterioro no es la realidad de lo que está pasando. Entonces, muy seguramente es una invitación a que yo evalúe si ese modelo que diseñé para el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar está o no está funcionando, ¿sí? Si está reflejando lo que verdaderamente con las condiciones que tenemos hoy en día es la verdad o es la realidad de la compañía, ¿sí? Entonces, un primer punto que yo tengo que evaluar en todo este tema, debo verificar o debo chequear si ese modelo que yo tengo establecido para reconocer el deterioro de las cuentas por cobrar está generando lo que debe generar teniendo en cuenta la situación actual. Si no es así, pues perfectamente esto me conllevaría a que yo lo evalúe, lo modifique y de tal manera que me esté ahora sí o quede ya expresando lo que tiene que expresar, que es que esas cuentas que tengo por cobrar pues pueden estar totalmente deterioradas. Entonces, al interior de las empresas pues normalmente hay un comité de cartera, hay una dirección financiera que está evaluando pues qué está pasando con esas cuentas por cobrar y verificar si verdaderamente el valor que está reconocido por deterioro en mis estados financieros es el correcto, ¿sí? Entonces, este punto yo considero, sin generalizar obviamente, pero yo considero que la mayoría de las empresas a hoy lo debe estar evaluando, ¿sí? Cómo se está comportando el deterioro de las cuentas por cobrar. Porque muy seguramente, bueno, puede que yo tenga una cartera óptima, tenga una cartera donde mis clientes no dejaron de pagar, me están cumpliendo con los plazos. Digamos que se puede considerar de las empresas afortunadas hoy en día que tengan una situación así. Pero la mayoría de las empresas muy seguramente tiene casos particulares de clientes que no le pagaron, ¿sí? De que están retrasados con los pagos, de que de acuerdo con todo el análisis que yo he hecho, estoy considerando ya que no voy a recuperar esa cuenta por cobrar. Entonces, es el momento desde ya, desde hoy 11 de septiembre, de evaluar cómo se está calculando el deterioro de las cuentas por cobrar con todo lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Listo? Entonces, ahí tengo un primer punto. Recuerden, acá no aplico la NIF 36, ¿sí? Acá aplico la NIF 9 o la sección 11, que internamente, o sea, dentro de la misma norma, está el procedimiento o lo que yo debo hacer para calcular este deterioro, que no es más que la definición del modelo financiero que tiene cada una de las empresas para hacer su respectivo cálculo de deterioro de cuentas por cobrar. Bueno, inventarios. Este tema es muy interesante. Entonces, NIC 2 o sección 13 para pymes. Entonces, dentro de estas normas está indicado cómo se debe hacer la medición de los inventarios
cada vez que yo voy a presentar información financiera. Entonces, esta norma me indica que los inventarios deben estar medidos al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo presento información financiera y hago, pues, o sea, estoy acá en el rubro de inventarios, entonces yo ya tengo reconocido en mi contabilidad algo que es el costo, ¿sí? ¿De qué se compone ese costo? Pues de todo lo que fue los costos de adquisición, los costos de producción, los otros costos, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación, etcétera. Yo ya tengo un valor reconocido en mi contabilidad, que fue el que armé, producto de resumir toda una serie de costos en los cuales yo incurrí. Pero ¿qué me pide la norma? Antes de que usted presente su información financiera, usted debe verificar algo que se llama valor neto de realización, ¿sí? Debe calcularlo y compararlo con ese costo que tiene reconocido en la contabilidad. Si acaso este valor neto de realización es inferior a lo que tiene reconocido en su contabilidad, eso significa que su inventario está deteriorado, ¿ya? ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Qué es eso del valor neto de realización? Entonces, acá está la definición tal cual pues no la presenta la norma. Entonces me dice, es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Entonces ahí hay un factor clave y es que para yo calcular ese valor neto de realización, parto de algo que es el precio de venta, ¿sí? Entonces, de todos esos inventarios que yo tengo reconocidos en mi contabilidad, pues, y que los tengo para vender, yo debo tener definido un precio de venta, o sea, el precio al cual lo voy a vender a mis clientes. Entonces, tomo ese precio de venta y le voy a restar todo lo que yo considere que va a ser costo para mí, para mi empresa, y se va a generar por o terminar ese activo, porque puede ser un inventario que está hasta ahora produciéndose, o para venderlo, ¿sí? Entonces, comisiones, transportes, gastos de logística, ¿sí? Todo lo que se me deriva a mí luego de que hago la venta del inventario. Entonces, al precio de venta yo le resto todos esos factores. Ese es el valor neto de realización. ¿Qué hago con él? Lo comparo con el costo, ¿sí? Con lo que tengo reconocido en mi contabilidad. Si alguno de los inventarios llega a estar, su valor neto de realización llega a estar por debajo del costo, eso significa que mi inventario ha perdido valor y eso significa que voy a reconocer un deterioro. Pero ¿por qué puede tener deterioro? Si estoy partiendo de un precio de venta y se supone que el precio de venta ya tiene considerado todos los costos más el margen de utilidad de una empresa. Resulta, y acá es donde, al punto que quiero llegar con todo este tema de COVID, ¿qué pasó? Como una sesión de operaciones, estamos viviendo como una recesión económica, muy seguramente los inventarios que yo tenía antes de que empezara la pandemia dejaron de rotar, están quietos, ¿sí? Las empresas que cerraron completamente, ¿qué le pasó a esos inventarios? Pues se quedaron allá almacenados en la bodega, ¿sí? Entonces, cuando volvieron las empresas a operar y nos encontramos con esta situación económica en la que estamos viviendo, tuvieron muy seguramente que, ahorita que se está reactivando toda la economía, muy seguramente tienen que evaluar estrategias para hacer rotar esos inventarios. Y una estrategia que normalmente ocurre en todas las empresas, ¿cuál es? Bajar precio, ¿sí? Disminuir el precio, ¿sí? Para lograr que eso que tengo allá como quieto en mis bodegas de inventarios, pues hacerlos que roten y hacerlos que se logren vender. Y no lo puedo hacer al mismo valor que lo estaba ofertando antes de que todo esto ocurriera, sino que tengo que diseñar una estrategia de mercadeo para poder hacer que los inventarios roten. Entonces, en esa reducción de precio puede pasar, ¿sí? Puede pasar de que al aplicar el valor neto de realización, que es precio de venta menos los costos en los cuales yo incurro para venderlo, puede pasar que eso esté inferior a lo que tengo reconocido como costo. Y ahí es donde a veces pasa dentro de las empresas donde dicen, yo prefiero de pronto vender a pérdida, ¿sí? Para salirme de esos inventarios, para hacer que roten y sacarlos de mi compañía, a perderlos todos y tenerlos allá, digamos, a un precio normal y tenerlos estancados o detenidos en mi bodega, ¿sí? En esa reducción de precios se puede presentar esta particularidad. Entonces, como yo hago una disminución de precios, calculo este valor neto de realización y lo comparo con el costo que tengo ya reconocido en mi contabilidad, pues ahí puedo tener una evidencia de deterioro.
¿sí? Ahí puedo tener la comprobación de que lo que tengo reconocido en mi contabilidad en valor en libros, ¿sí?, del inventario, perdió valor. Y entonces necesito verificar si el valor que tengo en los inventarios está o no está deteriorado. ¿Y cómo lo hago? A través de este cálculo de valor neto de realización. Otro tema de los inventarios, la obsolescencia, los vencimientos, ¿sí? Entonces, si tengo mercancías que, digamos, evolucionan muy rápido en el mercado, y pues, digamos que si yo no logro venderla en un tiempo determinado, eso hace que, como la tecnología, por ejemplo, va avanzando y hayan nuevos productos que tienen mejores condiciones, que tienen un mejor precio, por ejemplo, pues yo no me puedo quedar con eso ya estancado en mi inventario. Tengo que buscar la manera de hacerlo rotar. Entonces, la obsolescencia es otra evidencia de que mis inventarios pueden estar deteriorados. Y vencimientos, ¿sí? Si yo tengo mercancías que se van a vencer prontamente, que pues tengo también que la necesidad de sacarlas al mercado, de sacarlas al público, de venderlas, porque sé que en un tiempo determinado ya no pueden ser utilizadas o ya no podrán ser consumidas, pues también tengo que diseñar una estrategia y esa estrategia puede conllevar a que deba reflejar en mi estado financiero un deterioro. Entonces, esta norma, este tema también es muy importante que las empresas lo evalúen, ¿sí? Efectivamente las empresas que manejan este rubro de inventarios, porque eso que tienen reconocido en libros, muy seguramente debe ser ajustado a través de la medición de valor neto de realización. Entonces, este es otro tema en el cual no aplica la NIC 36, sino que dentro de la misma NIC 2 de inventarios o la sección número 13, está incorporado cómo se debe hacer. Y la manera de hacerlo pues es calculando este valor neto de realización, comparándolo con el costo y las diferencias que se presentan ahí es lo que conocemos como deterioro. Entonces, todas las empresas que tengan deterioro, a calcular su valor neto de realización, ¿sí? De esa manera va a comprobar o no si sus inventarios están deteriorados. Bueno, llegamos al tema de propiedades, planta y equipo. Y acá voy a generalizar un poco, ¿sí? Voy a hablar de propiedad, planta de equipo, voy a hablar de propiedades de inversión y voy a hablar de activos intangibles. ¿Listo? Entonces, deterioro de propiedad, planta de equipo. Acá hablamos de la NIC 16 para NIC plenas y de la sección número 17 para NIC pymes. Y si me refiero a intangibles, entonces hablo de NIC 38 y sección número 18 para pymes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo reconocido en mis estados financieros este tipo de activos, las normas me plantearon dos maneras de medirlos, ¿sí? Una era el modelo del costo y otra era el modelo de la revaluación. Revaluación pues significa que voy a medir mis activos por el valor razonable y el modelo del costo significa que le voy a calcular una depreciación u amortización y un deterioro, ¿ya? Para poder calcular, por ejemplo, la depreciación de las propiedades planta y equipo, yo tuve que haber definido unas estimaciones contables. ¿Cuáles? La vida útil, el método de depreciación y el valor residual. ¿Sí? Siempre que yo tengo elementos de propiedad, planta y equipo, debo definir esas estimaciones contables, esas tres. ¿Para qué? Para poder calcular mi depreciación. Entonces, vida útil, pues es el tiempo que espero utilizar el activo, espero que me genere beneficios económicos para la empresa. El método de depreciación, pues es como la técnica que voy a utilizar para calcular la depreciación, línea recta, depreciación decreciente, depreciación basados en el uso, pues la que se adapte al activo que yo tengo. Y el valor residual, pues ese es el valor que no voy a depreciar porque espero que al finalizar de la vida útil del bien voy a recuperar ese valor normalmente a través de la venta del activo. Entonces, ¿qué pasa? Yo venía en febrero con mis propiedades planta y equipo reconocidas en mis estados financieros, con unas estimaciones contables ya definidas, ¿sí? Ya se estaba haciendo un proceso de cálculo de la depreciación. Llega COVID. Entonces, ¿qué pasó con COVID? Entonces, paré, por ejemplo, la operación en una empresa. ¿Ya? Supongamos que yo venía haciendo depreciación por línea recta. Entonces, eso significa que todos los meses estoy reconociendo un mismo valor de depreciación. ¿Sí? Todos los meses hago el mismo cálculo. Pero resulta que paré la producción. No estoy operando. La planta está quieta. Las máquinas no las estoy utilizando. ¿Sí?
Igual como tengo el método de depreciación de línea recta, pues estoy calculando o estoy reconociendo un gasto por depreciación. Entonces ahí es donde las empresas deberían hacerse una pregunta. ¿Será que ese método de depreciación que yo escogí en mis estimaciones contables es el adecuado? ¿O será que sería mejor tener, por ejemplo, un método basado en el uso como unidades producidas, kilómetros andados, horas hombre, horas máquina, ¿sí? Para calcular mi depreciación. Muy seguramente, si yo hubiera escogido horas máquina, pues en ese tiempo en el cual pare la producción, pues mi maquinaria no se está depreciando. Pero si en línea recta, estoy reconociendo en mi estado financiero un gasto. Entonces, tras de que pare mi operación, tras de que cesé mis flujos de ingreso, estoy reconociendo gastos que no debería estar llevando a mi estado financiero. ¿Por qué? Porque tengo una estimación contable mal definida. Entonces, todo este tema de COVID, hablando acá específicamente de propiedades, planta de equipo, por ejemplo, es una invitación a que las empresas revisen sus estimaciones contables, si son o no son las adecuadas para la empresa. ¿Ya? Bueno, acá hago una aclaración. Digamos, si yo considero que una estimación contable no es la adecuada y la voy a cambiar, recuerden que eso se puede hacer y se aplica de manera prospectiva. Es decir, se aplica en el momento en el que yo hago el cambio, de ahí en adelante. ¿Sí? Y eso está definido en la NIC 8, políticas contables, estimaciones contables y errores. Entonces, para todas las empresas, incluso NIC 16 lo que dice es que las estimaciones contables yo las debería evaluar todos los meses, todos los años, perdón. Al finalizar cada periodo de información que voy a presentar, yo debería evaluar si mis estimaciones contables son las correctas o hay lugar a generar algún cambio. Sin embargo, acá ni siquiera me voy a esperar al cierre del año, ¿sí? En estos momentos, ¿sí? que ya tuvimos todo un tema de lo que pasó por producto de la pandemia, yo debería ya estar mirando qué estimaciones contables debo modificar, ¿sí? Cuáles debo cambiar, porque eso está llevando como un reflejo en mi estado financiero. El caso que les colocaba ahorita, si tengo línea recta y lo correcto era haber usado un método basado en el uso, pues estoy llevando un cargo por depreciación que ni debería estarlo reconociendo, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, tras de que no tengo ingresos, no tengo un flujo de efectivo, mi empresa está arrojando un resultado negativo, yo le estoy adicionando más gastos de los que debería. ¿Sí? Estoy reflejando en mi estado de resultados una pérdida mayor por algo que no deberías tener reconocido. Bueno, pero no digamos que no solamente este tema de propiedad planta de equipo queda ahí solamente en la revisión de las estimaciones contables. Resulta que, por ejemplo, si yo paré mis operaciones, ¿cierto? Y tengo allá una serie de activos que los tenía para prestar mi servicio, para hacer mis productos, pero en este momento no me están generando ningún flujo, ¿sí? Porque esa fue la realidad. Yo paro mi operación y ¿qué pasa? Pues dejo de recibir flujos de efectivo, ¿sí? La empresa no tiene flujos porque sus máquinas, sus plantas, sus vehículos están quietos, están parados. Resulta que eso es una evidencia de deterioro. ¿Por qué? Recuerden que una de las maneras en que voy a comprobar si existe o no deterioro es con un cálculo que se llama valor en uso. Y valor en uso básicamente es proyectar los ingresos y los gastos que me están generando mis activos. Si en este momento yo hago un cálculo de valor en uso de esa propiedad que estuvo quieta, que está quieta posiblemente, muy seguramente ese valor en uso va a ser inferior a lo que está reconocido en libros, claro, porque es que no tengo fuentes de ingresos, ¿sí? No me está generando ningún ingreso, entonces ahí tengo una evidencia clara de que mi activo puede estar deteriorado. Recuerdo, acá hago una anécdota, cuando yo empecé a estudiar temas de normas internacionales, que ya fue hace como 8 años. Me acuerdo mucho de mi clase de deterioro de mi profesor en ese momento, que me colocaba un ejemplo en el cual para mí fue muy claro. ¿Sí? Entonces me decía, en ese momento estaba pasando la crisis del sector petrolero. ¿Sí? Entonces me decía, considera una empresa como Ecopetrol. ¿Sí? Considera Ecopetrol que tiene una serie de activos y los tiene destinados para prestar un servicio. ¿Ya? Los activos están bien, o sea, están bien cuidados, se les ha hecho su debido mantenimiento, están listos para prestar su servicio. Pero resulta que entra una crisis del sector y hace que se disminuyan las operaciones, que tengan que cerrar, no sé, puntos, tengan que cerrar plantas, ¿sí? Los activos están en perfecto estado, ¿ya?
sea, su valor en libros puede que esté reflejando lo que vale, pero resulta que en el sector en el cual tengo esos activos, ¿sí? Para lo que los tengo hechos o para los que los tengo adquiridos, resulta que no tengo cómo operarlos, no tengo clientes, no tengo cómo generar flujos de efectivo. Entonces, supongamos que como no consigo clientes, que como se me dificulta prestar la operación, entonces yo salgo a venderlos. ¿Será que me van a pagar lo que valen libros? No, muy seguramente no. Yo voy a tener que vender los activos a menor precio, ¿sí? Porque son activos que están buenos, están en buen estado y todo lo que ustedes quieran, pero no están generando flujos. Entonces, si usted va a salir a vender esos activos, muy seguramente le va a tocar venderlos a un menor precio. Ahí tiene su evidencia de deterioro, ¿sí? Lo que usted tiene reconocido en libros no representa, por ejemplo, el valor razonable de sus activos y tiene que reconocer eso en su estado financiero. Su estado financiero tiene que indicar de que a pesar de que los activos están en perfecto estado, no están generando flujos. Y como no están generando flujos, eso quiere decir que están deteriorados, que han perdido valor, ¿ya? Entonces, con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que ha pasado, pues a cuántas empresas no les puede estar pasando esto, ¿sí? A cuántas empresas no se vieron enfrentadas a que pararon su operación, tienen una serie de activos que los tenían destinados para prestar sus servicios o para producir y hoy pues digamos que no lo estén haciendo nada, están quietos, están parados, no generan ningún flujo. Entonces ahí tengo la manera pues tengo la evidencia y tengo que hacer la comprobación de cuánto es el deterioro que tengo de mis activos y reconocerlo en mis estados financieros. Bueno, antes de entrar en este tema, yo creo que ya vamos como terminando el tiempo. Pasa también, les decía, para que allá en ese tema iba a generalizar con activos intangibles, con propiedades de inversión. Finalmente son activos de largo plazo que las empresas los tienen pues para cumplir con su objeto social, ¿sí? Para desarrollar su objeto, producir, vender, prestar servicios, etc. Así como pasa esto con propiedad planta de equipo, por ejemplo, con una propiedad de inversión también. Recordemos que una propiedad de inversión es un terreno, una construcción que yo tengo destinada para obtener rentas, ¿sí? O sea, para arrendar. O cuando lo tengo, digamos que sin ninguna destinación específica y únicamente es para venderlo y obtener una ganancia. Entonces, ejemplo, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuántos locales ustedes no han visto desocupados en las áreas ahorita que empezamos ya a frecuentar más? No sé, en las zonas de restaurantes, en las zonas de comercio, en las zonas de bares, de todo ese tema, ¿cuántos locales ya no tienen su aviso de cierre? ¿Cierto? Muchos. ¿Por qué? Porque pues las empresas al no poder operar tuvieron que entregar esos bienes que tenían en arrendamientos. Entonces, si yo soy una empresa que tiene propiedades de inversión, las tiene para generar rentas, pero resulta que en todo este tema de la pandemia me las entregaron, ¿sí? Y por más que he tratado de volverlas a ocupar, no lo he logrado, pues ahí tengo otra evidencia de deterioro, ¿sí? El bien está en buenas condiciones, está listo para ser arrendado, pero por toda la crisis que estamos viviendo, no encuentro quién lo tome en arrendamiento. Entonces ahí ya tengo una evidencia de que muy seguramente su valor en libros puede estar deteriorado. Muchos que han hecho, quitarle el letrero de se arrienda y colocarle se vende. ¿Listo? ¿Por qué? Pues como no encuentran o no ven la manera en que lo puedan volver a tomar en arriendo, prefieren venderlo. Pero si lo van a vender puede pasar lo mismo de lo que les estaba explicando hace un momento. Si lo voy a vender, muy seguramente no lo voy a poder vender a su valor normal antes de pandemia, sino que lo tengo que vender por menor valor. Entonces, tengo una evidencia de deterioro que tengo que comprobarla y, si hay lugar a ello, reconocerla. En activos intangibles, pues digamos que también puede suceder lo mismo. En activos intangibles tengo la definición de estimaciones contables, así como en propiedad planta de equipo. Tengo una vida útil, tengo un método de amortización, tengo un valor residual. Entonces, muy seguramente tengo que evaluar pues qué ha pasado con esas estimaciones contables, qué ha pasado con ese activo, si me está generando o no me está generando beneficios para la empresa y revisar si de pronto también tiene alguna evidencia de deterioro. ¿Listo? Bueno, otro tema, otro rubro de los activos, las inversiones. ¿Sí? Recuerde que las inversiones pues tienen varias clasificaciones de acuerdo con las normas internacionales. Tenemos, por ejemplo, inversiones en asociadas, inversiones en subsidiarias, inversiones en negocios conjuntos.
Eso depende del porcentaje de participación y del tipo de control que yo ejerzo sobre cada una de ellas. Pero listo, independientemente de eso, digamos, tengo una inversión, de acuerdo a cualquiera de esas clasificaciones. Yo invertí en X empresa. Si yo tengo la inversión allá y la empresa donde tengo la inversión le pasó lo que a muchas, pararon sus operaciones, se disminuyeron sus ingresos, se aumentaron sus gastos, todo lo que conllevó todo este tema de pandemia. Tengo la evidencia de que algo de todo eso que le está pasando a la empresa donde yo hice la inversión va a tener efectos en mi estado financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi estado financiero yo tengo reconocida la inversión, ¿sí? Y si esa inversión en la empresa en la que hice está perdiendo valor, eso tiene que verse reflejado en mi estado financiero. Lo que pasa es que ahí sí tengo que ser un poco más específico porque digamos que este tipo de inversiones pues tienen varias formas de medirse, que son los cuadritos que ustedes ven así en la parte afuera del gráfico. Una inversión se puede medir por el costo menos el deterioro, se puede medir por valor razonable, se puede medir por el método de participación patrimonial o se puede medir por costo amortizado si es un instrumento financiero básico. ¿Ya? Entonces tengo varias opciones que obviamente también cada una de las empresas debió haber definido en su manual de políticas contables. Ejemplo, si yo escogí costo menos deterioro de valor, pues ahí me lo está indicando, ¿sí? Ahí me está diciendo, usted tiene reconocida una inversión al costo, pero si esa inversión pierde valor, tiene que restarle el deterioro. Entonces, efectivamente, si la empresa en la que yo invertí está obteniendo malos resultados, se vio muy afectada por todo este tema, eso significa que el valor que yo tengo reconocido en mi estado financiero lo debo ajustar por deterioro. ¿Por qué? Porque tengo toda la evidencia ahí al frente mío. ¿Sí? La empresa en la cual yo hice la inversión está perdiendo valor porque no está obteniendo buenos resultados y eso me conllevará a ajustar el valor de la inversión. Si escojo valor razonable, pues el mismo valor razonable me va a indicar si está o no está deteriorada, ¿sí? Porque pues si estoy hablando de valor razonable, pues estoy básicamente hablando de una empresa, por ejemplo, que cotiza en un mercado de valores, que todos los días tiene el precio de la acción actualizado y pues eso me va a conllevar a mí a reflejarlo en mi estado financiero de la misma manera. Y el método de participación patrimonial también digamos que inmerso tiene el tema de deterioro. ¿Por qué? Porque el método de participación yo lo ajusto de acuerdo a los resultados que tiene la otra empresa. Y si la otra empresa empieza a tener pérdidas, pues ¿qué va a pasar con mi inversión? Va a empezar a caer, ¿sí? Y es como si yo le estuviera reflejando pues, que la inversión se está deteriorando. Entonces, en general, si mi empresa tiene inversiones en otras compañías, ¿sí? Y de acuerdo a la clasificación que yo le haya asignado, subsidiaria, asociada, negocio conjunto o instrumento financiero, pues yo tengo que evaluar qué ha pasado con esa inversión, ¿sí? Entonces, si yo voy a presentar información financiera intermedia o ya cuando ahorita llegue el cierre de diciembre, pues tengo que evaluar qué pasó con esa inversión, si se deterioró o no se deterioró. Muy probablemente voy a tener indicios de deterioro, ¿sí? Porque lo que les digo, o sea, afortunadas las empresas que no les ha pasado nada con todo este tema, pero en general, pues la mayoría de las empresas está teniendo repercusiones por COVID-19. Entonces, si yo tengo una inversión en otra empresa, ¿cómo se va a ver reflejado eso en mí? Pues en el valor de la inversión, ¿sí? Porque se va a ver afectado, ya sea que use costo, ya sea que use valor razonable, ya sea que use método de participación patrimonial, ¿sí? De alguna manera, ese valor que yo tengo reconocido en mi estado financiero se va a ver afectado producto del deterioro que están, o sea, la pérdida de valor que están sufriendo las empresas por todo lo que está sucediendo. Bueno, y un último tema, arrendamientos. En arrendamientos hay que hacer un paréntesis y es que esto que voy a hablar es específicamente para las empresas Grupo 1, las que aplican NIF 16. Porque las que aplican pymes, que aplican la sección número 20 de NIF para pymes, el modelo que se está aplicando allá versus el que se está aplicando en NIF plenas es totalmente diferente. No sé si, pues, de pronto acá dentro de los participantes hayan empresas clasificadas en el grupo 1 que saben que desde el año pasado, desde el 1 de enero del 2019, se aplicó una nueva versión de la NIF de arrendamientos, que es esta NIF 16.
y eso cambió, pues, digamos, completamente el modelo que se manejaba anteriormente, antes de esa NIC 16, lo cambió, pues, sustancialmente. Entonces, esto que voy a hablar es para grupo 1, no para grupo 2. ¿Sí? Grupo 2, digamos que sus arrendamientos los maneja de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasó con la aplicación de NIC 16? Que yo reconocí en mis estados financieros un activo y un pasivo por, en general, todos los arrendamientos que tenía celebrados, independientemente de la clasificación que tuviera, si eran arrendamientos financieros o arrendamientos operativos. Antes de la NIC 16, por ejemplo, un arrendamiento operativo yo no lo reconocía en el activo, sino que se iba reconociendo mes a mes en el gasto y una cuenta por pagar. Pero con la aplicación de NIC 16, eso conllevó a reconocer un activo y un pasivo por ese contrato de arrendamiento que tengo, proyectado a X cantidad de tiempo. Entonces, ¿por qué le aplica el deterioro? Porque tengo un activo, ¿sí? Porque cuando apliqué NIC 16, evalué todos los contratos que tenía, hice el reconocimiento de un activo y de un pasivo. Entonces, como tengo un activo, pues tengo que verificar si ese activo ha sufrido deterioro. Y en arrendamientos, pues tenemos varias implicaciones. Digamos, casos cotidianos que uno ve en las empresas que se ha presentado. Por ejemplo, ¿cuál de las empresas que paga arriendo no le solicitó a su arrendador que le hiciera una rebaja? ¿Sí? Muchas, o yo podría decir que todas, o sea, todos los que pagamos arriendo por nuestras oficinas, pues ¿qué hicimos? Hablar con el arrendatario y decirle, venga, pues teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, necesito que hablemos del valor del canon mensual que le estoy pagando, porque muy seguramente no estoy utilizando las instalaciones, porque tuve que parar operaciones, porque mi personal no está yendo a la oficina, ¿sí? Entonces yo tuve que haber hecho una negociación. En algunos casos, no en todos, hubo rebajas, ¿sí? Hubo como que listo, durante 4 meses, 6 meses o lo que queda del año, le voy a cobrar tal tarifa, ¿ya? Como yo tenía ya reconocido un valor, porque esta NIC la empecé a aplicar desde 1 de enero del año 2019, pues con esa negociación que acabé de hacer, ese valor que tengo reconocido en mi estado financiero pudo haberse cambiado, ¿sí? Porque las proyecciones que yo hice cuando reconocí ese activo son distintas a las que tengo en este momento, ¿sí? Otro tema, muchos lo entregaron, ¿sí? Muchos desocuparon sus oficinas, desocuparon sus bodegas, X, ¿sí? O sea, el lugar que tenían arrendado, lo entregaron. Entonces, usted tiene un activo reconocido en su estado financiero producto de un arrendamiento que muy seguramente ya no tiene o lo va a entregar en el corto plazo. Entonces, eso que usted tiene reconocido en su estado financiero tiene que revisarlo, tiene que evaluarlo porque muy seguramente su valor cambió, ¿sí? Entonces, arrendamientos, si esto hubiese pasado antes de 2019, no estaríamos hablando acá de este tema. Pero como la NIC 16 cambió el modelo de reconocimiento de los arrendamientos, eso conlleva a que, producto de toda la situación que estamos viviendo actualmente, pues yo ya debería estar revisando ese valor que está reconocido en mi estado financiero por los activos que están bajo la modalidad de arrendamiento, ¿sí? Entonces, también es como otra invitación a que yo revise y le ponga cuidado a ese valor que está reconocido allá en mi estado financiero, porque muy seguramente pudo haber tenido variaciones. Por ejemplos muy claros, como se los acabo de mencionar. Hice negociaciones, terminé un contrato de arrendamiento, entonces cuidado con lo que tiene reconocido allá en su estado financiero porque evidentemente pudo haberse modificado. ¿Listo? Digamos que pues ahí son temas generales. Obviamente hablar de deterioro podría estar hablándoles mucho tiempo, ¿sí? Porque deterioro, como lo pueden ver, lo puedo encontrar en muchas partes del estado financiero, ¿sí? Entonces, son temas generales, son como tips que les dejo para que evalúen, para que revisen en sus empresas, para que a hoy no esperarme, digamos, hasta el cierre de diciembre evaluar si un activo está deteriorado. Sobre todo, mucho cuidado con las empresas que reportan información a terceros en periodos intermedios, ¿sí? Si yo tengo que cumplir con esa obligación de presentar información a terceros, no sé, con cortes trimestrales, con cortes mensuales, etcétera, pues esa información que yo estoy presentando debe ya considerar todas estas evaluaciones, ¿sí? Yo no me debo esperar hasta que vaya a cerrar el año como tal para evaluar todos estos temas. Tengo que hacerlo ya, porque si estoy presentando, reportando información a terceros que van a tomar decisiones sobre ellas, pues esos terceros deben estar debidamente informados
de toda la situación actual de la compañía. Y pues eso conlleva los análisis de deterioro. ¿Listo? Pues es el tema en general, entonces hay una sesión de preguntas, de dudas, inquietudes para que las planteen. Muchas gracias, Mario. Muchos puntos a tener en cuenta en este tema, bien importante para las compañías. Bueno, y antes de irnos a la sección de preguntas, pues quiero aprovechar estos minuticos para contarles rápidamente acerca de nuestra compañía, de los servicios que ofrecemos. Entonces nosotros tenemos 4 líneas de negocio principales. En el área financiera manejamos todo lo que tiene que ver con el outsourcing contable y tributario, la revisoría fiscal, auditorías integrales, asesoría en NIF, nos pueden contactar por favor, y el outsourcing tributario. Toda la parte de cumplimiento, de los informes a los entes de control y demás información relevante en tema contable y tributario. En recursos humanos hacemos la liquidación de nómina, consultoría laboral, tenemos la parte de selección de personal, administración, contratación, seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de calidad. En procesos de negocio hacemos toda la parte administrativa, facturación, cartera, cuentas por pagar, tesorería, tenemos procesos de BPO y outsourcing de tecnología. Y tenemos SAP Business One, nosotros hacemos implementación, soporte, auditoría, capacitaciones, migraciones, todo lo que tiene que ver con este ERP que es tan importante pues para nosotros como compañía. Adicional, pues les queremos comentar que nosotros hacemos este tipo de eventos constantemente, entonces por favor pueden seguirnos en nuestras redes sociales, allí no duden en contactarnos, nuestros correos electrónicos están allí en el chat para que ustedes puedan contactarse con nosotros por si tienen alguna inquietud o duda acerca de nuestros servicios o de esta conferencia como tal. Entonces ahora sí nos podemos ir con la sección de preguntas, Mario. Muchas gracias nuevamente. ¿Listo? ¿Vale? Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la sección de preguntas. Entonces, les recordamos que las pueden ir dejando en el chat o quien desee podemos abrir el micrófono para que la realice. Entonces, la primera pregunta la hace el señor Andrés y dice, ¿estos tipos de activos que se dejan de utilizarse el deterioro por vida útil se reevalúa? Digamos que si se refiere a que yo de pronto tenga que hacer una reexpresión, es decir, como devolverme hacia atrás y volver a hacer un cálculo, no. ¿Por qué? Porque acá estoy hablando de una estimación contable, ¿sí? La vida útil es una estimación contable. Entonces, si lo que yo voy a cambiar es la estimación contable, lo que hago es generar el cambio y lo voy a empezar a aplicar de ahí hacia adelante, ¿sí? De manera prospectiva. Entonces, todo lo que sea estimaciones contables, no tengo la necesidad de devolverme, hacer de pronto recálculos y reflejarlos en el estado financiero, sino que cambio mi estimación contable y lo empiezo a hacer de ahí hacia adelante. Ok, por aquí el señor Alexander nos pregunta, ¿una compañía debería deteriorar los activos como PPE si están medidas al costo y tienen certeza tienen certeza que comenzará un proceso de cese de actividades? Sí, es un indicador. O sea, si yo tengo todos unos recursos destinados en mi empresa para producir, para prestar un servicio, etcétera, y voy a entrar en una cesación de operaciones, eso me está afectando el valor en uso, ¿sí? Y si el valor en uso llega a estar por debajo del valor en libros, que es el costo menos la depreciación menos el deterioro, entonces efectivamente tengo que hacer un reconocimiento de deterioro. Vale. La señora Eliana nos pregunta por acá, ¿en qué caso se puede revertir un deterioro? Generalmente en todos, ¿sí? Si yo tengo un deterioro de inventarios, un deterioro de cuentas por cobrar, un deterioro de propiedad, planta de equipo, eso tiene la consideración de que yo lo puedo revertir. Ejemplo, tengo una cuenta por cobrar, ¿sí? Y digamos que lo que pacté con el cliente me ha empezado a incumplir. Entonces, de acuerdo con mi modelo que diseñé, considero que la cuenta por cobrar se empezó a deteriorar. Entonces, yo empiezo a reconocer ese valor en mi estado financiero. Pero resulta que, contrario a lo que yo había como considerado, lo que yo había proyectado, me pagan, ¿sí? Me pagan antes de tiempo o me pagan antes de lo que yo había considerado, pues ya no tengo deterioro. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese deterioro que tenía reconocido? Reversarlo,
¿sí? O los inventarios. Entonces, supongamos que hoy hice el análisis de valor neto de realización, lo hice con unos precios de venta que tengo definidos ahora, ¿sí? Y ahí en ese momento me da deterioro. Pero supongamos que en unos 3 meses yo vuelvo y hago la medición, ya los precios de pronto aumentaron, subieron porque, no sé, la situación económica se mejoró, cambió. Entonces yo voy a poder hacer la medición. ¿Sí? Yo voy a poder hacer la reversión, perdón. Voy a poder considerar de que ya esos inventarios no están deteriorados, ¿sí? De que con las condiciones que tengo en este momento, con los precios de venta que se han vuelto a definir, pues ya no tengo ese deterioro, entonces tengo todo el derecho a reversarlo. Entonces, la respuesta es que sí, yo puedo hacer reversiones de deterioro. Vale, gracias. Por aquí, por WhatsApp nos preguntan, ¿qué sucede con las pérdidas por deterioro sobre activos que previamente han sido revaluados? Pérdidas de deterioro de activos que han sido previamente revaluados. A ver si comprendo un poco la pregunta. Si yo utilizo el modelo de revaluación, por ejemplo, en propiedad, planta de equipo, cada vez que yo hago una revaluación, que es hacer un valor razonable, en ese valor que me están entregando, ¿sí? Supongamos que, no sé, tengo un edificio y le mandé a hacer un avalúo. Entonces, ahí en ese momento, cuando me están entregando el valor, ese valor ya considera el deterioro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el experto que hace el avalúo, pues evalúa todas las condiciones que tiene la propiedad. Entonces, el uso, el desgaste, la zona donde está ubicada, para qué utilizo el activo. Él tiene unas variables que ya tiene, digamos, establecidas, y cuando me da un valor, ese valor ya tiene considerado el desgaste y el deterioro que puede haber sufrido un activo. Entonces, no sé si estoy resolviendo la pregunta en el contexto en el que le hicieron. Cuando yo hago un modelo de revaluación, ahí ya tiene incorporado el tema de deterioro. Vale. Por el chat nos pregunta el señor Alexander, ¿se podría hablar de un cambio de política contable cuando por temas de COVID los plazos de negociación de las cuentas por cobrar cambian? ¿O No, se debe cobrar necesariamente bajo el modelo de costo amortizado? no, ahí no es cambio en política. Supongamos, antes de la pandemia yo consideraba que si un cliente se retrasaba 180 días, consideraba que ya la cuenta por cobrar estaba deteriorada, ¿sí? Eso pudo haberse modificado con el paso del tiempo, pero entonces lo que estoy cambiando ahí, nuevamente les confirmo, es una estimación contable, ¿sí? Cuando yo considero, digamos, que la cuenta por cobrar se deteriora después de 180 días, yo estoy haciendo una estimación, ¿sí? Una consideración, que eso se puede ver modificado a través del tiempo. Entonces, cuando pasa eso, no estoy cambiando política contable, sino lo que estoy haciendo es modificando una estimación contable, ¿ya? Vale. Por ahora no tenemos más preguntas. Si alguien quiere levantar la mano o desea hacer otra pregunta, le podemos abrir el micrófono. No sé si de pronto alguien desee. Bueno, y también queremos recordarles que las memorias, por aquí en el chat estaban preguntando, que las memorias serán enviadas a su correo junto con la grabación de la jornada. No sé si alguien... Bueno, creo que no tenemos más preguntas, entonces damos por terminado este valioso conversatorio. Nuevamente, gracias Mario. Espero que este espacio pues haya sido muy satisfactorio para todos ustedes y pues los apliquemos en los espacios laborales. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por haber participado en este conversatorio. Buen día para todos. Muchas gracias.